está en la bolsa de Estados Unidos, así que probablemente no sea obligatorio. Pero de todos modos siempre hay alguna recomendación, alguna norma que ustedes tienen que seguir. Lo que ustedes tendrían que hacer es ajustar el Fortinalizer a lo que esa regulación diga. Por supuesto, si esa regulación dice, tenés que registrarme todas las actividades, paquete por paquete, por un año, van a tener un requerimiento X de espacio en disco. Si les dice la misma información, pero por 10 años, probablemente necesiten 12 o 13 veces el espacio en disco, lo cual de alguna forma también va a condicionar el tamaño del servidor de logs, por lo tanto va a condicionar al FortiAnalyzer. Eh, Ustedes a la hora de contratar un FortiAnalyzer tienen que saber, en definitiva, qué es lo que van a tener que registrar, qué log files. No es factible guardar todos los log files de toda la red para todos los clientes todos los días durante 10 años, que probablemente no les dé el espacio el disco en ningún lugar. FortiAnalyzer en modo virtual tiene la capacidad de crecer en discos. Ustedes podrían agregarle tantos discos virtuales como sean necesarios, pero siempre van a estar limitados a la cantidad de espacio físico del host. En el caso de un FortiAnalyzer en modo físico, eh, los modelos más grandes permiten agregar discos SCSI, Hot Swap, por lo tanto, en definitiva también en algún momento va a llegar a un límite máximo de espacio posible. Ustedes tendrían que saber identificar qué dispositivos, qué assets son los que tienen que registrar y qué tipo de información tienen que hacerlo. El logging, por supuesto, va a depender de la organización, de las regulaciones y la cantidad de dispositivos. Ustedes podrían priorizar el tipo de logs que tienen que hacer en base a las situaciones más críticas. No sé, por ejemplo, tratar de registrar todo lo referente a aplicaciones o pagos para prevenir fraudes, no lo sé. O priorizar todo lo que sea detección de antivirus o malware para prevenir el ransomware, que hoy en día está tan de moda. Es información que ustedes van a tener que acomodar. FortiAnalyzer va a registrar absolutamente, va a guardar absolutamente todo lo que ustedes envíen. Hoy por hoy, FortiAnalyzer, perdón, puede guardar los logs de todos los dispositivos Fortinet. Entre los más importantes nos vamos a encontrar con FortiGate, FortiCache, que es nuestro servidor, nuestro proxy. FortiCache en realidad ya no se llama más FortiCache, se llama FortiProxy. FortiClient, que es nuestro Endpoint Security Fabric Agent o ZTNA Agent, eso depende cómo lo licencien. FortiMail, que es nuestra plataforma de protección de correo electrónico. FortiManager, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es gestión de muchos FortiGates. Sandbox, detección de malware de día cero, máquinas virtuales, inteligencia artificial y todas esas cosas. Para cada uno de estos tipos comunes de dispositivos es la cantidad o el tipo de logs que soportamos. Claramente, FortiGate es nuestro buque insignia, entonces soportamos muchísimos tipos de mensajes distintos y aparte FortiGate hace muchas tareas específicas, entonces es normal que soporte más cantidad de log files. Luego con productos más enfocados o más de nichos como ser FortiCache o FortiProxy, que son un proxy específicamente, solamente tiene sentido analizar el tráfico y el antivirus y el web filter. Que no tiene sentido, por ejemplo, pensar en guardar logs de vulnerabilidades cuando no es una tarea específica del FortiCache. Entonces, cada dispositivo tiene su propio logging y obviamente FortiAnalyzer va a ser coherente con eso. Cada vez que un FortiProducto, FortiGate, genera un mensaje de log, lo envía a FortiAnalyzer. FortiAnalyzer, como dijimos, lo desarma, lo normaliza y lo manda a la base de datos. Al mismo tiempo, lo comprime y al mensaje original se borra para ahorrar espacio. Entonces, en todo momento tenemos dos copias
del mismo log en FortiAnalyzer. Una copia, la que se analiza en tiempo real, que es parte de las analíticas, que está en la base de datos, y la otra, la que está comprimido en el file system en formato GZ. En cualquier momento ustedes pueden consultar una u otra. Por supuesto, es mucho más sencillo configurar lo que está en línea comprimido en la base de datos. Analíticas ocupa mucho espacio, comprimido, file system o archive ocupa muchísimo menos espacio. La relación es aproximadamente 10:1. El ratio de compresión es extremadamente alto, por lo tanto, de repente, 1 mega comprimido puede llegar a ser algo así como 100 megas sin comprimir. En la base de datos, al contrario, 1 mega puro de log se pueden transformar en 2 o 3 megas. La información en la base de datos, al estar normalizada, tiene redundancia, tiene más índices, tiene información complementaria, entonces en realidad es más grande que lo que vino en el log file como tal. Los log files comprimidos en el file system son conocidos como archive o analytics. Archive. Correcto. ¿Qué ocurre cuando un log file grabado en FortiAnalyzer? ¿Qué ocurre cuando el disco donde se guardan los log files alcanza el tamaño configurado con las configuraciones? ¿El log es rotado o el log es almacenado para soporte de analíticas? Bueno, de alguna forma nos está diciendo que la configuración nos dice cuándo el archivo va a ser rotado. Tengan en cuenta también que eh, puede ser que el espacio destinado para archive en algún momento se llene, se complete, se extinga. Y ahí la configuración también va a definir qué es lo que pueden hacer. Alternativa número 1, borran los logs viejos, lo cual es lo más razonable. Alternativa número 2, dejan de recibir logs en FortiAnalyzer. Para mí esa opción no está buena, para mí, pero quizás tampoco esté bueno perder los log files viejos antes que ustedes los puedan sacar. Es una configuración que ustedes tienen que hacer. Tengan en cuenta también, no quiero que quede un mal concepto, cada vez que por alguna razón el FortiGate o el FortiProducto que sea no puede enviar un log a FortiAnalyzer porque el FortiAnalyzer no está disponible, porque se detuvo el login o porque simplemente se cortó la conectividad con el FortiAnalyzer, los FortiProductos van a guardar los log files localmente en su disco. Entonces, no sería descabellado ver que cada tanto aparezca un mensaje en los log files de FortiGate diciendo tengo, no sé, 10.000 logs para ser enviados a FortiAnalyzer. Entonces, existe un tiempo en el cual, por más que FortiAnalyzer no pueda recibir los logs, se almacenan localmente en cada producto. Tengan en cuenta que ese espacio es mucho más finito y por ende ahí sí se pueden perder. Pero digamos que hay un periodo de tiempo, no sé, 1 día, 2 días, en el cual los logs van a poder permanecer en el dispositivo que los generó antes de ser enviados. Para poder, una vez que los log files fueron recibidos por FortiAnalyzer, una vez que FortiAnalyzer los normalizó y los metió en la base de datos, van a poder ser navegados y visualizados en la sección Log View de la consola de FortiAnalyzer. Vamos a tener una vista de Fabric, donde van a estar todos los productos en una misma vista, y luego vamos a tener una vista por cada uno de los productos que tenemos enviando información hacia FortiAnalyzer. Mientras más productos tengamos, más entradas vamos a ver en esta sección. El log browse y el log group son formas de visualizar los log files
archivados en el disco. Con LogBrowse ustedes van a poder navegar por todo el file system buscando los log files en cuestión y LogGroup va a permitirles a ustedes mostrar más cantidad de logs distintos en menos cantidad de clics. Cada vez que ustedes separan, cada vez que ustedes hacen clic en una de las opciones de visualización de logs, a la derecha se va a desplegar una lista con los mensajes en particular. En este caso estamos viendo FortiGate, el cual tiene 3 solapas: Traffic, Security e Event. Siempre para el add-on al cual este administrador tiene acceso. Entonces, ustedes en este caso, dado que está Traffic seleccionado, se van a poder parar y mirar para todos los FortiGates que están enviando logs o eventualmente a través de este botoncito hacer hincapié en algún FortiGate en particular, van a poder ver durante, o mejor dicho, van a poder ver todos los logs recibidos durante este periodo de tiempo. En este caso, el ID de mensaje, en este caso la política de firewall que lo está procesando, y después detalles de cada una de estas opciones. Acá arriba a la derecha ustedes van a tener la opción de hacer algo con esto. El primero y la personita esta con el signo más es crear un custom view. Ustedes en esta vista que tienen acá, adicionalmente a los parámetros anteriores, pueden definir una suerte de filtro. Por ejemplo, quiero mostrar todos los logs generados por este device ID o quiero generar los logs que tengan como acción aceptar o que tengan como aplicación HTTP. Con ese filtro aplicado, ustedes van a poder crear una suerte de visualización custom. Adicionalmente, con esta grilla que aparece acá al costado, van a poder modificar la cantidad de columnas que están viendo. Adicionalmente, ustedes pueden hacer clic en la columna y pueden ordenar por esa columna. Adicionalmente, pueden hacer clic con el botón derecho. Va a aparecer una suerte de embudo donde van a poder aplicar filtros rápidos sobre esa columna específicamente. Perdón. Y con la llave esta que tenemos acá al final, van a poder hacer algunas acciones adicionales, como por ejemplo ver el log en tiempo real. O sea, en este momento estamos viendo los logs en este periodo de tiempo. Si nosotros vamos a la llavecita y ponemos el log en tiempo real, cada vez que un equipo genera un mensaje nuevo, va a aparecer en el tope de la lista. Y así la lista se va a ir desplazando hacia abajo. Los log files en las distintas solapas están agrupados por sus tipos. En este caso estamos viendo la agrupación por eventos de seguridad, el antivirus, el web filter, el IPS, el DLP, información que va a ser generada por los distintos protection profiles de FortiGate. Recuerden que estamos viendo los logs de FortiGate. Y finalmente la visualización de eventos. Los eventos pueden ser eventos de HA, como veíamos en la última práctica en el día viernes. Los eventos pueden ser de login de usuario. ¿Qué dice? No sé qué toque. No sé qué toque, perdón. Les decía, pueden ser los logs de alta disponibilidad, los logs del router, los logs de la VPN, todos dentro de la sección de eventos. Tanto en la sección Security como en la sección Event, existe una vista predeterminada que es la información de sumario, la información de resumen, donde en forma rápida FortiGate va a mostrarles un resumen de cada uno de los distintos tipos de logs que se van a mostrar dentro de eventos. Ustedes podrían tranquilamente hacerle clic a los eventos de sistema o a los eventos de endpoint o hacerle clic a un mensaje en particular y se explotaría esa vista simplemente.
No importa qué tipo de log estén viendo, el log se va a ver algo parecido a esto. Ustedes van a poder poner la cantidad de líneas que quieren ver por página y automáticamente se van a ajustar la cantidad de páginas de acuerdo a la cantidad de logs que están siendo filtrados en este momento. Si ustedes hacen clic sobre una de estas líneas, a la derecha se va a desplegar una suerte de ventana que se desplaza, donde van a ver los detalles de cada una de esas entradas. Adicionalmente, ustedes podrían hacer que esta ventana, en vez de estar a la derecha, pase a estar en la parte inferior. Eso es una cuestión de visualización que ustedes van a poder acomodar. Ustedes van a poder realizar búsquedas y van a poder realizar filtros. Los filtros los van a poder hacer de dos formas, haciendo clic arriba de las columnas o escribiendo a mano el filtro de lo que quieren ver. Normalmente es mucho más sencillo armar un filtro en forma gráfica y eventualmente después transformarlo a forma de texto para ver cómo se está viendo. Ustedes también van a poder hacer clic con el botón derecho arriba de una línea y le va a decir que pueden filtrar por alguna de estas características. Hacer clic en uno de estos filtros automáticos va a transformar en la línea esta de filtro todo lo que ustedes están queriendo ver. Una vez que ustedes hicieron todas estas filtros, todas estas vistas y demás, eventualmente lo pueden salvar como una vista custom para no tener que repetirlo varias veces. Bueno, eso es lo que yo les decía. Bueno, en la solapa, en la herramienta esta que yo les decía que hay cuestiones más avanzadas, ustedes van a poder ver el log en tiempo real, van a poderlo ver en formato crudo. Esto que está acá es el formato visible, el formato formateado, y el formato crudo es verlo tal como lo hemos recibido. En algunos casos está bueno verlo de una forma, en otros casos no. Ustedes van a decidir cómo lo quieren ver. Ustedes pueden decidir que las búsquedas sean case sensitive, o sea, la información que ustedes ponen acá adentro sea sensible a las mayúsculas y minúsculas o no. Y finalmente van a poder descargar lo que están viendo en este momento. Lo que están viendo en este momento está acotado por los distintos filtros. Filtro de dispositivos, filtro de fechas u horas, filtros de, en este caso, un servicio en particular y así sucesivamente. Cuando ustedes se lo bajan a este log, lo van a estar bajando en formato RAW, en formato crudo, para que después lo puedan ver con cualquier visualizador de textos tradicional. Existe un tipo de logs específico de FortiAnalyzer que se puede ver adentro de FortiAnalyzer, que son los logs de FortiAnalyzer. Este log es más bien una suerte de log file de actividades de FortiAnalyzer, donde FortiAnalyzer va a ir registrando en sí mismo qué cosas se fueron haciendo. Acá vemos que hay un cambio de configuraciones, vemos que hay una generación de un incidente, el incidente tanto ha sido creado, vemos que hay ejecuciones de playbooks. No vamos a hablar de playbooks, pero en todo caso después lo revisamos. Dentro de la sección FortiView, que es una solapa entera, es una entrada en el menú completo, ustedes van a poder ver de forma rápida, tómenlo entre comillas, depende de la lentitud de la red, depende de la carga del FortiAnalyzer, depende de la cantidad de información que estén buscando, pero digamos que en un clic van a poder ver información relacionada con esas opciones, amenazas, tráfico, todo lo que sea determinado como Shadow IT, sitios navegados, aplicaciones utilizadas, VPN, sistema, monitores que vamos a ver después. Con un solo clic ustedes van a poder ver información en tiempo real de qué es lo que está pasando. Cada una de estas opciones adentro del FortiView se llaman dashboards. Cada uno de estos dashboards puede tener distintas formas de mostrar información. Acá tenemos dentro del FortiView de amenazas,
tenemos una solapa con el dashboard de las amenazas top, un mapa de amenazas, hosts comprometidos, y tenemos detecciones de FortiSandbox. Cada uno de estos dashboards va a tener un conjunto de widgets. Cada una de estas cosas que nos muestre información textual o gráfica en pantalla se llama widget. Ustedes pueden crear tantos dashboards como necesiten y agregarle adentro los widgets que necesiten. Hay algunos dashboards que pueden solamente recibir los widgets estándares y en algún caso ustedes podrán crear un widget más o menos personalizado. Acá tenemos, por ejemplo, la vista de los monitores. La vista de los monitores es quizás la porción más personalizable del FortiView, donde ustedes van a poder crear custom widgets, donde ustedes pueden ver exactamente la información que quieren y no la que viene predefinida. No obstante, tengan en cuenta que es probable que exista algún tipo de información que no pueda ser incluida adentro de un widget, una muy específica que ustedes requieran ver, la cual probablemente se pueda ver solamente a través del log file o a través solamente de un reporte. Cada uno de los widgets les va a mostrar información que ustedes van a poder de alguna forma expandir o meterse adentro, navegar un poco adentro de esa opción y ver de qué se trata. En este caso estamos viendo un widget donde nos muestra las amenazas top, en la cual aparece el ataque PHP, bb.viewtopic, bla, bla, bla. Vaya uno a saber qué significa esto. Lo que sí ustedes pueden hacer sobre este tipo de ataques es hacerle doble clic y esto los va a llevar a una suerte de inspección adentro de este ataque, en cuyo caso habrá información del ataque en sí y cuáles son los hosts o cuáles han sido los hosts atacados. Finalmente podrán ver en una línea de tiempo la cantidad de ocurrencias de los distintos tipos de ataques que han ido pasando. El detalle de cada tipo de ataque va a depender de cada tipo de ataque y de cada uno de los dashboards. En este caso en particular estamos viendo un dashboard de tráfico en el cual nos está mostrando cómo se ha comportado este flujo de datos. En este caso estamos viendo que esta dirección IP o esta dirección usuario, o este usuario está tratando de enviar tráfico a través de esta interfaz de red y está usando o está teniendo estas características ese tráfico. Tiene un nivel de amenaza de 75,79 o de 14,22, 2.000 sesiones en un caso, 1.400 en el otro, y un volumen específico en cada uno de ellos. Ustedes podrán pensar que alguno de estos es más o menos complicado, le hacen doble clic y van a ver el detalle de qué fue lo que ocurrió. En este caso en particular, vemos que se ha traficado la aplicación Dropbox y vemos que se ha traficado la aplicación HTTP. Para un caso tenemos muy pocas sesiones y un volumen de tráfico determinado. Para la otra tenemos mucha más cantidad de sesiones y probablemente también podamos ver que tenemos mucho más tráfico. Ustedes podrán analizar qué fue lo que pasó. FortiAnalyzer tiene una función que es la capacidad de poder contrastar los mensajes de log que está viendo, que vienen de todos los productos de Fortinet, contra distintos indicadores de compromiso. Estos indicadores de compromiso son valores realizados y actualizados por FortiGuard, donde FortiGuard le puede notificar, por ejemplo, en realidad no es notificar, sino que es alimentar a FortiAnalyzer con ciertos valores de compromiso de los distintos hosts. Por ejemplo, si se ha detectado a nivel mundial una nueva amenaza que se propaga vía SMB, se va a generar un índice de compromiso con el detalle de ese tipo de ataque. Podrá ser un número de paquetes o un número de puertos, o podrá ser un hash de algún archivo, y ese indicador de compromiso va a ser compartido o podrá ser compartido con
FortiAnalyzer. Si FortiAnalyzer ve dentro de los mensajes de log que se tiene una coincidencia con ese índice de compromiso, podría dar una alerta. Ese índice de compromiso o la bajada de esos índices de compromiso son un servicio específico que se llama justamente IOC Threat Intelligence. Eso requiere una licencia especial del lado de FortiAnalyzer. Ustedes pueden ser que la tengan contratada o no. Puede ser que les sirva o puede ser que no. En el caso de que ustedes tengan este servicio, dentro de la vista de hosts comprometidos, van a ver que FortiAnalyzer va a mostrar todos los hosts que parecen comprometidos porque recibieron ataques, por lo que fuere, y en base a la comparación con los índices de compromiso aprendidos, podrá determinar si este ataque fue exitoso o no, si el equipo está infectado o no. En el caso que ustedes quieran indagar un poco más en los detalles, le pueden hacer doble clic y se va a ver hacia abajo qué fue lo que fue pasando con esta amenaza en particular. Con FortiAnalyzer, ustedes pueden hacer que el propio FortiAnalyzer le pida a otros dispositivos log files. FortiAnalyzer tiene la capacidad de enviar logs a otros dispositivos, por ejemplo, antes de que estos logs sean borrados por haber caducado, o pedirle a otros dispositivos, por ejemplo, a otros FortiAnalyzer, que le envíe ciertos log files en ciertos periodos de tiempo. ¿Cuál sería la razón? Por ejemplo, tengo que hacer un reporte para un dispositivo que no tengo en mi base de datos, se lo pido a otro FortiAnalyzer. Y así podríamos hacer que desde este punto recibamos los logs que sean necesarios. De esta forma, ustedes pueden modificar distintas políticas de retención para que este log file no se llene, mientras que pueden estar siendo almacenados en otra ubicación. Tengan en cuenta que para que esto sea posible, FortiAnalyzer tiene que tener las mismas versiones de firmware, tiene que tener las mismas versiones tienen que ser FortiAnalyzers o al menos un producto compatible, o sea, algún FortiProducto. Tiene que tener las versiones compatibles, tenemos que conocer los detalles de a qué producto le vamos a pedir la información y si ese producto está en un add-on o en un BIDOM en particular, tenemos que saber también a dónde. Tenemos que saber que puede ser que sea necesario definir algún tipo de política en algún firewall intermedio. Tienen que asegurarse que el FortiAnalyzer que va a recibir esa información tiene espacio en disco rígido disponible y que tiene espacio en el add-on particularmente. Fíjense también que, por ejemplo, el hecho de recibir estos log files no ocasione que el espacio en disco llegue a un límite crítico que tenga que forzar el borrado o el rotado de ciertos tipos de archivos. Bueno, son cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de configuración. En la vista de Fabric, ustedes van a tener todo lo relativo con lo que es el compartir información con distintos productos del Fabric o con distintos productos que formen parte del ecosistema. Yo les había mostrado esto adentro de FortiGate, que veíamos que podíamos interactuar con ESX o con la nube pública. Algo similar tenemos dentro de FortiAnalyzer. En FortiAnalyzer, ustedes pueden definir conectores para comunicarse, por ejemplo, con Microsoft Teams. O también podrán definir un conector, por ejemplo, para enviar una alerta por Telegram. Creo que con Hernán, si no me equivoco, estuvimos hablando al respecto y yo le mandé a Hernán un ejemplo de cómo hacer para crear un conector que mande notificaciones vía Telegram. Nosotros tenemos integración con el Teams de Microsoft. No todos los clientes lo tienen. Creo que este era el caso de ustedes. Y Hernán me pidió hacerlo con Telegram. Desarrollé un conector, que es una pavada en realidad. No es que no hay que ser genio para eso. Y a partir de allí empezaron a recibir notificaciones en Telegram.
Lo mismo poder comunicarnos con distintos productos del Fabric, por ejemplo, la consola de EMS o el FortiMail, y poder hacer notificaciones a través de ciertas nubes. Toda esta información la van a ver adentro de la vista del Fabric View, en la cual también van a poder tener un inventario de todos los dispositivos que están siendo vistos por el Fabric. Recuerden que FortiGate va a estar recibiendo conexiones de distintas estaciones de trabajo, de distintos servers. Cada uno de esos va a pasar a ser un nodo, un equipo visto por FortiAnalyzer. Lo mismo con los dispositivos que se conecten al Wi-Fi o los servidores o lo que fuere de las distintas redes. En el caso que pueda el producto de Fortinet identificar cosas como el sistema operativo o el usuario, toda esa información va a viajar a FortiAnalyzer y FortiAnalyzer lo va a mostrar en esta vista. Una cosa interesante es que si ustedes tienen instalado FortiClient adentro del Fabric, FortiClient tiene la capacidad de hacer vulnerability scannings localmente en cada uno de los dispositivos, y si está enviando la información a FortiAnalyzer, FortiAnalyzer puede dar también un resumen sobre eso. En la vista de Identity, ustedes pueden ver todos los usuarios que han hecho uso de la red del Fabric. De nuevo, es necesario que algún dispositivo descubra cuál es el usuario en cuestión. El usuario en cuestión puede ser descubierto por haber hecho login a la estación de trabajo Windows, en cuyo caso podrá hacer falta cierto tipo de configuración, o podrá ser porque hizo login al FortiGate, o porque usted está usando el single sign-on para navegar a Internet. Todo eso es posible. Y si aparte lo tenemos integrado con FortiAnalyzer, con FortiClient, podemos ver cuáles son las vulnerabilidades en la estación de trabajo de esta persona, de este usuario. ¿Cuál característica de FortiAnalyzer permite obtener una lista de los logs archivados en los dispositivos especificados? El log forwarding o el log fetching. Que conteste otro. Es una buena esa. El log fetching, ¿ok? No, log forwarding en el modo de agregación es medio un bolazo. No existe el modo de agregación como tal, es el modo colector, ¿ok? Así que log fetching. Bueno. Algunas de las cosas que pueden pasar dentro del funcionamiento de FortiAnalyzer es que FortiAnalyzer obviamente no funciona. ¿Qué hacemos cuando no funciona? ¿Qué hacemos cuando no recibimos los logs o cuando no lo hacemos en tiempo y en forma? Tenemos varias herramientas por línea de comando para ver qué es lo que está pasando. Bajo ningún punto de vista es la idea que ustedes se acuerden de absolutamente todos estos comandos. Es muy probable que a muchos de ellos no los utilicen nunca en su vida. Sí es importante que quizás guarden este slide o se acuerden del documento del curso y recuerden que había una página donde veíamos comandos para poder saber cuál es el estado del propio FortiAnalyzer. ¿Eso Al está en igual el que PDF, Rodrigo? esto está en el PDF de la guía del curso, Sí. no de la guía del laboratorio. En la guía del curso, claro, los 3 primeros PDFs. Exacto, los 3 primeros PDFs. Perfecto. Correcto. Bien, entonces, todos los comandos de diagnóstico van a estar en la línea de comandos agrupados dentro de Diagnose. Lo mismo se va a producir en FortiGate y lo mismo va a pasar en FortiManage. Entonces, el comando Diagnose es una suerte de macro comando de depuración. Y luego ustedes van a poder en la línea de comandos escribir Diagnose, espacio, signo de preguntas, y le va a mostrar todas las opciones posibles. Entre algunas de las opciones tenemos a FortiLogD, que FortiLogD particularmente es el demonio que se encarga del manejo de los logs, recepción de los logs y envío a lo que sería el módulo de parsing. Entonces, log rate nos dice qué cantidad de mensajes estamos recibiendo, log rate total, agrupados en total para todo el tiempo que ha estado corriendo,
por dispositivo o por tipo. Por ejemplo, acá tenemos Diagnose Furtilog de Log Rate, nos muestra que en los últimos 5 segundos se recibió esta cantidad de mensajes en 30 y en 60 segundos. Estos mensajes van a ir variando. Fíjense, acá tenemos la ejecución consecutiva. Bueno, tenemos dos comandos distintos en realidad. Pero si nosotros ejecutáramos el log rotate 2 veces, podríamos ver que el log rate en 5 segundos va variando muy rápido, mientras que en los últimos segundos es un poco más lento el cambio. El MSG rate se refiere a la cantidad de mensajes recibidos. Un mensaje puede contener más de un log, y un log, por ser muy grande, por contener una captura o lo que fuere, puede ocupar más de un mensaje. Es importante, y hay una cosa también que yo no lo dije explícitamente, pero que estaba por acá. Fíjense que cada vez que un FortiGate específicamente, algún producto no lo hace, ya lo vamos a indagar a eso, a la hora de enviar los mensajes a FortiAnalyzer, FortiAnalyzer va a escuchar los mensajes en el puerto 514. El puerto 514 puede ser sobre UDP, syslog tradicional, o puede ser sobre TCP. Si lo hacemos sobre TCP, esto podemos hacer que venga cifrado por SSL o TLS, y adicionalmente van a venir comprimidos. Con lo cual, vamos a lograr que en un único mensaje vengan muchísimos más mensajes, muchísimos más log files, perdón. Entonces, lo que estamos viendo en este slide es justamente eso. Tengan en cuenta que en un mensaje podemos recibir muchísimos logs, y que un log puede incluir aparte varios mensajes. Cada vez que se recibe un mensaje y se sacan todos los logs y todas esas cosas, ese mensaje y ese log va a tener que ser guardado en la base de datos. Ese proceso de guardar en la base de datos dentro de FortiAnalyzer se llama log insertion, inserción de mensajes, inserción de logs. Ese trabajo es realizado por un demonio que se llama SQL, plugin D. En este caso en particular, Diagnose SQL Status y uno de los demonios en particular nos va a dar cuál es el estado de inserción. ¿Qué puede pasar acá? En entornos virtuales donde tenemos un FortiAnalyzer virtual, este FortiAnalyzer específicamente está compitiendo con el resto de las máquinas virtuales que están siendo servidas en este host por un mismo recurso: la CPU, la RAM y el disco. La CPU y la RAM de alguna forma están asignados de forma más o menos estática, cada uno va a tener su propio pedacito de memoria para ser ejecutado. Uno presupone que está bien dimensionado el host, entonces no debería hacer swapping, ni mucho menos. Entonces esa parte estaría más o menos establecida y más o menos segura. Ahora, cuando estamos hablando de almacenamiento en disco, el disco no es que ustedes, bueno, en condiciones normales, no van a asignar un disco físico para cada una de las máquinas virtuales. Van a asignar en un mismo disco físico un disco virtual que obviamente va a ser una carpeta, va a ser un archivo dentro de ese file system. Y para acceder a ese recurso en particular, cada máquina virtual va a estar compitiendo con las otras máquinas virtuales y con el propio sistema operativo del entorno de virtualización. Y eso se traduce en el consumo de IOPS. Son, ¿cómo se diría? Acciones de entrada-salida.
son operaciones internas que el hardware tiene que realizar para poder leer y escribir archivos. Cada mensaje que se analiza, cada log file que tiene que ser accedido, cada log file que tiene que ser guardado, va a consumir una cantidad determinada de IOPS. Cada hardware tiene un máximo de IOPS de disco específico. Eso va a estar determinado por la cantidad de discos, va a estar determinado por la controladora de discos, va a estar determinado por la velocidad del disco y va a estar determinado si tenemos RAID o si no tenemos RAID. Entonces, el hecho es que el ratio de inserción de mensajes en la base de datos puede ser muy superior a lo que el hardware permite, por lo tanto vamos a ver que el ratio de inserción se permanece estable, sin embargo la cantidad de logs encolados va aumentando a lo largo del tiempo, lo cual no está bueno. En algún momento algo va a explotar. Por lo contrario, podríamos ver que el ratio de inserción está siempre estable en un momento determinado, pero siempre estamos en cero en la cantidad de log files por ser escritos. Entonces, uno tiene que mantener siempre esa vista, ¿sí? Siempre. El ratio de inserción tendría que parecerse a un electrocardiograma, con picos, ¿sí? Nunca estar fijo. Pero supongamos que estuviera fijo, sin embargo, los IOPS están por debajo de lo que se soporta como máximo, claramente FortiAnalyzer no está teniendo potencia para procesar todo lo que tiene que procesar. Si por el contrario el ratio de inserción se mantiene estable y sin embargo la cantidad de logs va aumentando, significan que los IOPS no nos dan y probablemente tengamos que cambiar el hardware o disminuir la cantidad de logs. Diagnose FortiLog de log rate add-on lo que va a hacer es mostrarnos el log rate por cada uno de los distintos add-ons, ¿sí? Puede ser que un add-on tenga muchísimo tráfico y puede ser que otro no tenga tanto tráfico. Quizás tengan un problema en la configuración de algún dispositivo que envía logs hacia el FortiAnalyzer. Como dijimos recién, el ratio de inserción puede mostrar cuando el FortiAnalyzer no está operando bien. El ratio de inserción y el ratio de recepción de logs debería ser más o menos consistente. No tendríamos que recibir más de lo que podemos insertar nunca, porque ahí también estaríamos en la condición donde los IOPS no nos dan abasto. Normalmente uno debería ver una pantalla como esta, donde el ratio de inserción siempre sea menor que el de recepción o en el peor de los casos, los picos sean idénticos. Puede ser que en un momento determinado recibamos muchísimos logs todos juntos, pero esos picos no son normales, ¿sí? Fíjense que en este caso acá tenemos un pico donde el de recepción y el de inserción fueron altos y fueron lo mismo. Perdón, acá me equivoqué. Donde fueron lo mismo, ¿sí? Entonces, esos picos son similares. Ahora, en este caso en particular, estamos ante una situación donde la inserción se fue. ¿Qué significa esto? Significaría que probablemente veníamos con un lastre de logs que no podíamos terminar de insertar. En cierto momento el hardware se liberó, nos dio más IOPS y de repente las inserciones tuvieron un pico. Estas cosas son posibles, ¿sí? Y es normal que pase bien, como es lo mismo normal que tengamos una suerte de, como les decía recién, de electrocardiograma. Lo que no es normal es que los picos de recepción se mantengan altos, mientras que los picos de inserción se mantengan bajos. Ahí estamos en problemas. Y finalmente existe otro valor importantísimo que es el lag time. El lag de inserción nos va a demostrar cuánto tiempo tarda un mensaje, o mejor dicho, un log file, desde que fue recibido hasta que fue insertado. De nuevo, la media
de este tiempo de espera debería permanecer baja y debería permanecer siempre con una cota horizontal, ¿sí? Esta cota eventualmente podrá ir subiendo a lo largo del tiempo, pero bajo ningún punto de vista el lag time debería ir subiendo así. Si este lag va subiendo, significa nuestro Fortinalyzer se está deteriorando. Analicemos por qué razón está pasando esto. ¿Cuál comando qué hace el Diagnose FortiLog del log rate? ¿Nos da el log rate por segundos o nos muestra la cantidad de mensajes recibidos por segundo? La A. Opción A, correcto. ¿Qué proceso de FortiAnalyzer maneja todo lo que sería maneja las inserciones adentro de la base de datos? ¿El FortiLog-D o el SQL Plugin D? B. B, correcto. ¡Oh, se despertó! ¡Buen día! El C. ¡Buen día, niño! Bueno, bien, justo a tiempo se despertó porque vamos con los laboratorios. Bueno, entonces, hemos visto cómo se reciben los logs, cómo se almacenan, cómo se insertan en la base de datos, cómo se guardan archivados. Hemos hablado un poquito acerca de ese flujo de datos y hemos entendido un poquito todo lo que es el FortiView. Dicho esto, estamos en condiciones de arrancar con nuestros primeros dos laboratorios. Laboratorios que nuevamente van a ser accedidos a través de esta consola. Si ya todos accedieron a este lugar, tenemos que hacer clic donde dice Click to Start Lab. Para aquellos que todavía no habían llegado o no estaban del todo despiertos, habíamos accedido a través del Private Custom Training, al igual que la semana pasada, pero íbamos a entrar en el laboratorio que dice Lab Access FortiAnalyzer 7.4. Una vez que hacemos clic acá, nos lleva a nuestro ambiente de laboratorio de FortiAnalyzer. No es el mismo ambiente de la semana pasada. Se puede parecer, pero no lo es. Por lo tanto, no van a ver absolutamente nada de lo que han trabajado la semana pasada. Lo que hicieron la semana pasada todavía va a estar disponible, pero es otro ambiente, es otra virtualización, otro conjunto de máquinas. Las mismas máquinas, la misma topología, mismos usuarios y mismas contraseñas, mismas direcciones IPs, pero es otro ambiente. Entonces, necesitamos iniciarlo. Nos quedan 102 horas de laboratorio. Todos los laboratorios van a terminar el viernes a las 5 de la tarde. Si hace falta un poco más de tiempo, podemos dar un poco más de tiempo. Y lo que tenemos que hacer ahora son nuestro laboratorio 1 y nuestro laboratorio 2. Para el laboratorio número 1 tenemos exactamente 25 minutos. Para el laboratorio número 2 tenemos 40 minutos. O sea, voy a poner un contador a 65 minutos más 10 minutos de break. Estamos hablando de 75 minutos para realizar laboratorios. Si ustedes quieren, si ustedes necesitan, se pueden levantar, no hay ningún problema. Yo por lo pronto sí, me voy a levantar en algún momento. Dijimos 75 minutos. Me voy a levantar en algún momento para recalentar el mate, pero voy a estar acá. Cualquier cosa me pegan un grito. La lógica es más o menos la misma. Tenemos que realizar laboratorio 1, ejercicio 1, laboratorio 1, ejercicios 1, 2, 3 y 4. Cada laboratorio tiene un conjunto de objetivos y un tiempo, y puede ser que alguno de ellos tenga un prerequisito, por ejemplo, hacer esto que está acá. La información va a ser bastante clara cuando dicen login al local client, hagan login al local client y restauren las configuraciones que tengan que restaurar. ¿Sí? Las máquinas virtuales son las mismas,
las credenciales de acceso son las mismas, o sea, es la misma configuración, pero no es la que estaban usando la semana pasada. De nuevo, no intenten, no piensen que van a ver lo mismo que dejaron configurado el día viernes. Ahora sí, me callo, me quedo acá, cualquier cosa, levanten la mano. Bueno, cualquier cosa avísenme.